estos datos van a mejorar. Lo peor de la crisis ha pasado ya. Tenemos una recuperación. El último año de crisis Está dejando atrás la recesión. El último año de crisis económica. Creceremos económicamente. Estamos saliendo de la crisis. Terrible lo que ha sucedido en la isla de Lampedusa, en Italia. Se cree que al menos 300 personas podrían haber muerto a bordo de un barco ocupado por inmigrantes africanos que simplemente trataban de tener una vida mejor. Una tragedia que nos obliga a mirarnos dentro y averiguar qué estamos haciendo. Desde luego algo estamos haciendo terriblemente mal para que de una forma periódica tengamos que asistir a tragedias como esta. Como les decía, los inmigrantes viajaban en una embarcación que parece que se pudo haber cruzado con varios pesqueros que habrían desoído las llamadas de auxilio procedentes de esa embarcación. Se han recuperado 93 cuerpos a pocos minutos después de que se produjera el naufragio. Posteriormente, buceadores localizaron otros 40, pero se calcula que puede haber muchísimos más. Como les decía, los periódicos italianos, en concreto Il Corriere della Sera, está apuntando a que el número de fallecidos podría ascender a 300. Un dato más, en lo que va de año, más de 25.000 inmigrantes desembarcaron en las costas del sur de Italia, tanto en Sicilia como en Calabria, es decir, casi 3 veces más que en todo el año 2012. Como les decía, es la noticia más terrible de las que se han producido hoy. Mira que la humanidad tiene capacidad para producir acontecimientos terroríficos, y queríamos recordar una imagen que se producía mucho más cerquita de nuestras fronteras, por si pensábamos que era algo a lo que podíamos permanecer ajenos, que es esa imagen terrible también de decenas de africanos intentando pasar la valla de Melilla, una imagen como que se captó la semana pasada y que daba cuenta también de la terrible desesperación que viven y que padecen pues personas que viven ahí. Bueno, imágenes, como decía, que se califican por sí solas y que me gustaría comentar, aunque sea brevemente, con las personas que nos acompañan esta noche. José Manuel Ajetuñas, moi boa noite. Boa noite. Primeira impresión. Bueno, eu creo que estamos dentro dunha tragedia. É dicir, é unha tragedia evidente, e creo que cando falamos do dereito á vida estamos falando, eu creo que en todas as culturas é o primeiro dereito, non? Traio a colación a propia manifestación do Papa, no que eu creo que pon de manifesto, non por primeira vez, porque xa o leva facendo tempo, creo que hai un xiro evidente por parte da Iglesia de quen a representa, e eu creo que do que deberíamos de falar é se hai respostas ou non en clave europea. É dicir, o que non ten sentido a estas alturas é que haxa unha resposta unilateral por parte dun Estado. Estamos diante dun problema que ten que ver con que as persoas poidan comer, poidan vivir, non? E, polo tanto, o que acabamos de ver agora nestas imaxes, podemos pensar que é algo que non nos afecta, pero nos afecta a todos os días, e eu creo que ten que haber unha resposta europea, multilateral, e o que non ten sentido é que Europa sea só a Europa dos lobbies económicos, do mercado interior, e, sin embargo, isto está pasando a poucos centos de kilómetros do que é o escenario de decisións europeo, non? Miguel Tellado, moi boa noite. Muy buenas noches. Bueno, yo creo que coincidimos bastante en la apreciación, ¿no? Es evidente que estamos ante una tragedia de grandes dimensiones, que desgraciadamente no es un hecho singular, sino que se repite y que por lo tanto tiene que ser estudiado y analizado de forma seria y rigurosa, ¿no? Y que, bueno, pues en la Europa en que vivimos tiene que haber una política común de inmigración para que todos los Estados miembros respondan de la misma forma ante este fenómeno, ¿no? Y lo que hay también, que no se ha hablado todavía, pero es evidente que hay unas mafias que trafican con personas a nivel internacional y que hay que perseguirlas y hay que acabar con ellas, ¿no? Porque detrás de esto hay alguien que ha engañado a esta gente, les ha subido a un barco, les ha cobrado un dinero y ha acabado con sus vidas, ¿no? Es un drama, es una tragedia, y desde luego los países tienen que luchar de forma conjunta. Yo tengo que incorporar un dato nuevo que tiene que ver con este entorno de la inmigración y que tiene que ver con España, y que es la muerte en pocas horas de 2 inmigrantes que no fueron atendidos por su condición precisamente de inmigrantes, por carecer de tarjeta sanitaria. Uno de ellos tenía una tuberculosis grave, acudió a un centro
centro de salud, a un centro médico, y no fue atendido, falleciendo poco tiempo después, y otro también tenía un cuadro de anorexia fruto de su vivencia en las calles y también falleció por no conseguir ser atendido en un centro sanitario. Rubén Pérez, moi boa noite. Boa noite. Bueno, eu creo que é evidente que este país ten unha política de migración. É unha política de migración, curiosamente, non só o caso de Italia, pero curiosamente tamén o caso de España, denunciada por Amnistía Internacional. No caso de España, os centros de integración. No caso de Italia, a terrible situación que viven os emigrantes que dende fai moitos anos entran por Lampedusa. E o que non podemos a Europa é pretender que esta xente non intente entrar nesa fronteira exterior, no espacio Schengen que lle chaman, cando somos culpables absolutos do que está pasando neste país. Primeiro, a fronteira de Lampedusa están entrando, curiosamente, a partir das guerras provocadas no norte de África, nomeadamente. Nunca hubo emigración libia dese carácter, nunca hubo emigración tunecina. Todo ese tipo de cousas van relacionadas coa política exterior da Unión Europea, que, polo tanto, ten que apandar coas consecuencias. Sí, un dato nada máis, porque estes homes que morreron en Lampedusa efectivamente partiran de Misurata 2 días antes en Libia. Moitos deles emigración non habitual. E segundo, fai uns anos eu lembro un espectáculo bochornoso que eu creo que agora está en actualidade por ese aumento da extrema dereita. Marie Le Pen, a filla de Le Pen, Humberto Bossi, toda esta xente indo a estas playas a denunciar a entrada masiva, e incluso esa persoa como completamente despreciable que Humberto Bossi, pedindolle ao goberno italiano que bombardeara e cañonara as balsas de migrantes. Por lo tanto, esa xente está nas institucións, goberna con partidos da dereita en Europa, e pensamos que xa é un momento de facer algo a extrema dereita, porque estas miserias tamén son parte de que gobernos non poñan Facemos unha ningún tipo aposta de asustas. a que non vai pasar nada. Seguro, Italia é un dos países que máis ten recortado en asistencia aos emigrantes, porque hai incluso unha demanda da extrema dereita que goberna o que gobernou ata fai pouco con Berlusconi, de que non se dera un duro para a asistencia aos emigrantes que chegan ás costas. Pilar García Negro, como se che queda o corpo? Naturalmente, claro que é unha traxedia, mas eu non deixo de constatar que é un dos pratos terribles da ementa ou do menú do capitalismo global actual. Foi a escravatura en séculos pasados, até ben entrado o século XIX ou o século XX. Hoxe en día, como é ben coñecido, as multinacionais máis glamurosas pois practican a neoescravatura no mercado globalizado por 1000 pontos do planeta. Nós mesmos, galegas e galegos, o escravo galego substituiu o escravo negro e contribuímos a branquear a poboación, que foi un dos cometidos que se nos asignaron históricamente tamén, de maneira que, claro, que é unha tragedia, claro que é terrible, pero en tanto en canto non muden as condicións de un intercambio non desigual, senón absolutamente macabro entre o norte e toda a coloniaxe e todo o terceiro mundo, en tanto en canto non sigan sendo provedoras de materias primas, as grandes potencias occidentais consentidoras de reximes absolutamente dictatorais e opresivos, pero que garanten a drenaxe económica correspondente, pois isto vai seguir acontecendo. E, ademais, igual que a nosa emigración do pasado, por certo, sendo un negocio lucrativo ao máximo, porque aquí hai toda unha rede de traficantes, de persoas, de organizadores desta pseudo-emigración. Lampedusa, esa frase tan citada do escritor, da obra máis coñecida de Lampedusa, do Gato Pardo, que todo cambie para que todo permanezca. É efectivamente lapidaria, é unha... Digo porque dáse a coincidencia de que foi neste lugar, nesta illa, non? Pues yo creo que es una tragedia fruto de la desesperación y que, hombre, yo me acabo de quedar anonadado aquí con la explicación de Pilar. Nunca lo... Eu estou encantada con servir de canteira de comentario de texto para Francisco Españeira. Estoy encantado también de percibir una innovación, porque de verdad que un feeling particular. Pero ¿a qué te refieres en concreto? No, digo, no, que nunca lo había pensado, que esto fuera un tema de sustituir la esclavitud y todas estas cosas. Pero bueno, yo creo que gracias a Dios hay otros derechos, gracias a Dios, algunos de ellos restringidos también.
es cierto, pero que no me parece tampoco. Yo creo que es simplemente un drama humano que tiene más notoriedad porque se produce en la Europa occidental. Siniestros de este calibre tenemos todos los días en el tercer mundo. Creo que la semana pasada hubo un barco con 800 personas hundidas en las costas, no sé si fue de Tailandia o Birmania, un sitio de estos. Creo que hubo 800 personas que murieron. Quiero decir, es un problema, pues efectivamente, creo que es un problema delictivo, de mafias que extorsionan a pobre gente desesperada. Es un problema de cómo tenemos organizado el mundo también. Sí, bueno, pero es claro. Claro, pues nada, duda, que lo paren, que nos bajamos. Claro. Se me permites, a inmigración é tan bella como o home. Claro, é dicir, a inmigración, o que non podemos é descontextualizarlo. Outra cousa é que temos que ser conscientes cal é o problema que hai. É dicir, estamos falando de personas. De personas. No, de personas que están siendo cando utilizadas. pasan estas cousas é cando vemos o mundo injusto no que vivimos. E a Occidente, claro, entonces, isto non lle vale, verdade? A arribada masiva, pero a drenaxe de recursos dos países correspondentes sí que lle vale. A explotación de materias primas sí que lle vale. Os minerais indispensáveis para o telemóvel que hoxe temos absolutamente todo o mundo, e sí que vale. A concentración de todos o refugallo contaminante de todo o que desbotamos, de todos os aparellos, de todo o que consumimos, aí tamén bueno, non temos. Creo que no tiene mucha duda que las relaciones entre, por decir de alguna forma, entre el mundo rico y el mundo pobre están llamadas, o deberían estar llamadas a ser revisadas, porque es manifiestamente injusto lo que está aconteciendo. Cualquier parámetro que se aplique a esto, pues pone de manifiesto que esto está muy mal organizado y que cada vez está peor. Bueno, hablábamos de crisis económica también, de esos dos incidentes, más que incidentes, de esas dos tragedias que hoy tuvieron lugar aquí en España y que tienen que ver con la no atención a dos inmigrantes que necesitaban urgencia en la atención sanitaria, y queríamos utilizarlo como introducción de algo que nos proponemos analizar esta noche, detenernos en ese mensaje unificado que últimamente el Gobierno está transmitiendo para tratar de convencernos de que lo peor de la crisis ha pasado ya y que en realidad ahora lo que estamos es dedicándonos a determinar cuán grande va a ser la recuperación, expresión que, como saben, utilizaba ayer el presidente del Gobierno durante ese viaje tan fecundo para los periodistas por Japón. Hoy se habla de cuán grande va a ser la recuperación de la economía española. Y es que las decididas reformas abordadas, el esfuerzo del pueblo español y los incipientes resultados que empezamos a ver permiten ser hoy algo más optimistas que hace unos meses. Bueno, cuán grande está siendo la recuperación económica, como vemos, esto lo decía el presidente del Gobierno, pero ya seguro que recuerdan que no es el único. A partir de un instante se estableció un argumentario entre todos los miembros del Ejecutivo para tratar de transmitirnos que efectivamente el momento de las angustias ha pasado ya. Es cierto que en función del carácter de quien hable, pues uno se viene más arriba que otros. Vamos a verlo. Os dije que íbamos a terminar el curso mucho mejor de lo que lo empezábamos. Y así ha sido. Hoy ya nadie habla de rescate. Hoy ya nadie habla del fracaso del euro y del proceso europeo. Hoy la prima, aunque queremos que baje más, no agobia como ayer. En los próximos meses estos datos van a mejorar. Tenemos una recuperación que todavía es incipiente, que todavía es frágil, que hay que fortalecer. Pues efectivamente, el año 2013 va a ser el último año de crisis económica de nuestro país. La economía española está dejando atrás la recesión. Que este será el último año de crisis económica. Porque ¿qué le pasa a España? No le pasa nada raro. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país. Ya está en retirada. Estamos al principio del final de la crisis. Con el 2014 creceremos económicamente y que ese crecimiento nos permitirá no solamente finalizar absolutamente con la destrucción de empleo, sino empezar a generar puestos de trabajo. Estamos saliendo de la crisis. Bueno, como ven, el mismo mensaje, con pequeñas variaciones. Sin duda, Cristóbal Montoro es el mejor de todos. ¿Qué le pasa a España? No le pasa nada. Según el ministro de Hacienda, están todos los problemas resueltos. Lo paradójico es que este discurso no solamente ha salido de la boca de miembros del Partido Popular, del partido que sustenta al Gobierno de España. También ha salido de la boca del actual líder de los socialistas, de Alfredo Pérez Rubalcaba, que hace unas semanas decía esto. Lo peor de la crisis ha pasado ya. O por decirlo de otra forma que creo que se entiende mucho mejor, nos permitiría decir que hemos dejado de caer.
Pues sí, era el líder de la oposición, era Alfredo Pérez Rubalcaba el que decía esto. Si lo hubiéramos visto en otro contexto, pues parecía una continuidad de los mensajes que habíamos escuchado hasta ese momento. Enseguida voy a preguntar a los miembros de la mesa por todo este argumentario, pero vamos a completar el escenario con esta pieza. Vamos a tirar de datos macroeconómicos y vamos a comprobar si lo que trata de colocarnos el Ejecutivo es cierto. Rajoy llegó al gobierno con la promesa de que todo iba a cambiar. 2 años más tarde dicen que ya estamos en la recuperación. Estamos rompiendo los pronósticos. Tenemos una recuperación. El último año de crisis económica. El presente ya no es tan malo. Luz ya en el final del camino. Pero recuperarnos significa regresar a los niveles del 2007 y de eso aún estamos lejos. Para empezar, el déficit. El 2007, con Zapatero y justo antes de estallar la crisis, lo cerramos con superávit del 1,9% en millones, 20.255 de saldo positivo. Cuando Rajoy llegó al gobierno, diciembre del 2011, estábamos ya en números rojos. Ese año lo cerramos con un déficit del 9,4%. Un año más tarde, el 2012, ya bajo su gestión, el déficit volvió a crecer. El compromiso de este año, un 6,5% del PIB. El problema, que hasta agosto ya se superó el 4%. El déficit nos lleva a otro punto, los impuestos. Rajoy también incumplió aquí. Después de prometer que nunca lo subiría, incrementó el IRPF, el IBI o el IVA, entre otros. El crecimiento. El gobierno calcula que 2013, después de 2 largos años de recesión interrumpida, cerrará con un crecimiento tibio del 0,7%. Entre el primer semestre del 2007 y el primero del 2013, España ha perdido un 5,3% de su Producto Interior Bruto, 4 veces más que la media de la eurozona. La deuda pública, la austeridad que Rajoy repite como un mantra, no ha evitado que la deuda del país siga su escalada. Este año alcanzará el 99,2% del PIB, un récord histórico en los últimos 100 años. Estamos hipotecados por 942.758 millones de euros. Nuestra balanza de pagos. El saldo de la balanza por cuenta corriente. El as que guarda bajo la manga el gobierno es el saldo de nuestra balanza de pagos. En los primeros 7 meses del año llevamos acumulado un superávit de 82,2 millones, gracias en parte a las exportaciones, pero también al turismo y a la disminución del déficit energético. Las remesas de los emigrantes nos muestran la otra cara. España vuelve a ser un país receptor. Las entradas de dinero de trabajadores superan a las salidas por primera vez en 10 años. Los españoles están buscando la vida fuera como consecuencia de la crisis. Miguel, a España ya no le pasa nada, ¿qué diría Montoro? Bueno, yo creo que la situación de España, haciendo un análisis riguroso, ¿no? Porque a veces es muy difícil dar un titular que se ajuste a la realidad, ¿no? Y está muy fresca además la frase de aquellos brotes verdes que se veía por parte del gobierno socialista y por tanto yo entiendo que este gobierno quiera medir bien lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Bueno. Pero yo entiendo que efectivamente hoy España está en una situación mejor que hace un año. Hace un año de lo que hablábamos en este país es de que íbamos a ser intervenidos, ¿no? Esa es la realidad. Y no hemos sido intervenidos. Y la realidad es que hoy por hoy el IBEX sube, el índice de confianza del consumidor lleva 4 meses subiendo, la credibilidad y la confianza en España yo creo que es mayor que hace un año o hace 2 años, la balanza comercial, como veíamos, mejora, las previsiones de crecimiento que baraja el gobierno para el próximo año, para el 2014, hablan de un crecimiento del 0,7%, otros analistas lo cifran en el 1%, pero la realidad es que estamos hablando de un escenario económico completamente distinto al que manejábamos hace poco. Pero España está en una situación de crisis, es evidente. No hemos abandonado la crisis. Dicen que la crisis la acabamos este año. Y la crisis saldremos de ella. Una cosa es que no haya recesión y otra cosa es que no vivamos una situación de crisis, ¿no? Yo entiendo que España ha salido de la recesión o está saliendo de la recesión. España ha tocado fondo, pero ¿cómo vamos a salir de la crisis teniendo 4,7 millones de parados? España está en una profunda crisis, en una situación muy difícil, que hemos entrado por una mala gestión de muchos años. ¿Está siendo demasiado optimista el gobierno? ¿Algunos miembros del gobierno? No, yo creo que el gobierno está haciendo su trabajo, que es transmitir un mensaje de confianza en España, ¿no? Y la realidad es que los mercados financieros, los mercados económicos, bueno, pues ven a España mejor que hace unos años y ven en España una oportunidad, ¿no? Y yo creo que hay que quedarse con esa imagen. No estamos ante brotes verdes, España vive una crisis profunda, pero es verdad que estamos saliendo, ¿no? Rubén. Eu creo que
eu creo que é erróneo o análisis do Partido Popular, sobre todo o Partido Popular de aquí, de noso país, en pensar que despexar o rescate significa que melloramos. Básicamente, despexar o rescate significa que asumiches as políticas que a Troika impuso no Estado español. Grecia, os gobernos gregos, o goberno portugués, nalgún momento se plantou diante desas políticas, e hai decisións parlamentarias que foron as que provocaron que a Troika desembarcara de maneira profunda. O Partido Popular asumiu o programa, absolutamente todo o programa da Troika, e, polo tanto, non facía falla ningún rescate porque estaba asumindo dende a débeda pública, absolutamente do rescate a banca que se computa a débeda pública, e todo este tipo de cousas que, ao final, non necesitas un rescate porque o goberno está actuando como auténtica Troika. Segundo, os datos objetivos, claro que neste país hai xente que está saindo da crisis, pero se chaman presas do IBEX 35. Nos 6 primeiros meses deste ano, as empresas do IBEX 35 dan un 25% de beneficios. Empresas que xeneran un beneficio bastante notable, como por exemplo pode ser o Grupo PSA, lastra 400 traballadores xa nestes meses. É dicir, hai xente que está saindo da crisis porque obviamente aquí o que se están achicando son os espacios entre os que viven do salario e os que viven de nacional o que é a plusvalía. É algo evidente. Logo, os datos que dá o goberno, esos son datos que dá o goberno, os salarios baixaron un 5%, o consumo das familias baixou notablemente, é dicir, os datos macroeconómicos, ou a balanza de pagos, ou incluso o déficit exterior, que nos o tiñamos moi descompensado, porque prácticamente todo traíamos de fora, a cambio de ingresos económicos, pois eu creo que eso, a hora da realidade, pois esa melloría é obvio que non existe. Pilar. A política de comunicación, ou a linguaxe de comunicación do goberno español, do seu sempre seguidista e entreguista goberno galego, eu coido que confunde a crise cun serial televisivo, que consta de tantos capítulos e que, chegado a determinado momento, pois xa se anuncia que restan poucos capítulos e que axiña se vai coñecer o happy end, que nos seriais tradicionais como acaban. Ben, can grande é a recuperación, é dicir, o presidente do goberno español instanos a que cismemos no tamaño da recuperación. Ben, pois eu de momento o que teño notado é que o tamaño da recuperación é a débeda pública española equivalente ao PIB, 9 décimas menos. Xa houve aí un erro que foron efectivamente 9 décimas menos. Espera, escoitamos a Marta Fernández Currás, si te parece, porque efectivamente, hasta ahora sabíamos que la deuda pública era el del 99,8 del PIB, fue lo que supimos una vez que se presentaron los presupuestos generales del Estado, pero hoy, así como quien no quiere la cosa, Marta Fernández Currás, que como saben es secretaria de Estado de Hacienda, dijo hoy que nos equivocamos un poquito, resulta que es un poco menos, vamos a verlo. Sí, ciertamente, estamos en un nivel de deuda pública que desde luego sería no deseable llegar a ese nivel de deuda pública. Tengo que advertirles ya que hay una corrección de errores del libro amarillo porque de Tesoro ha modificado su cuantificación del 99,8 al 98,9. No es mucho, pero de entrada nos aleja un poquito más del 100%. ¿Habrá más errores así en el proyecto de presupuestos, Pilar? O tamaño. Agora imos seguir cismando no tamaño da recuperación. Por tanto, estamos a hablar de 36.000 millóns de euros de xuros, nada máis, da débeda pública. Moi ben, un 36,4% de recortes no proxecto de orzamentos do Estado en servizos sociais no seu conxunto. Un incremento superior que manda chover na Habana do destinado á investigación militar moito máis que a investigación civil. Mingua de funcionarios e novo castigo salarial aos funcionarios tamén, que mal que ven xa é un topicazo repetilo, mas non por iso non deixa de ser certo. Poden manter un nivel de consumo que segue decrecendo. Entón, claro que hai recuperación para as grandes constructoras beneficiarias e adjudicatarias de obra pública, doantes, por certo, doadoras en cantidades ben importantes, en doazóns que se coñecen xa ao partido, ao financiamento do Partido Popular. Claro, aí hai unha... Presuntamente. Pretensamente vai ser bastante máis reconhecido. Salvo que la señora Pilar García Negro se haya convertido en juez. Y como creo que non é así, de momento será presuntamente. Para nada, nin xuiz, nin fiscal, nin nada. Eses son funcionarios
que non se verán afortunadamente perxudicados polos recortes. Somos os outros, os recortes. Ben, en resumo, quero dizer que claro que a pregunta é ula a recuperación, e para quen, e sobre todo, cui prodest. José Manuel, una pregunta primero. ¿Qué te pareció el planteamiento dialéctico de Rubalcaba? Bueno, creo que é un planteamento que quere ser realista, non catastrofista. Dime o que pensas de verdad. Sí, a ver, eu non diría iso. Eu creo que a día de hoxe, si mal estivo falar de brotes verdes, creo que Rajoy se equivoca cando dice cuán grande será a recuperación, e nese sentido creo que ao final do que hai que falar é de economía real. É dicir, a economía real de Juan Pueblo cale. Hoxe cale a principal preocupación que temos como sociedade, o desemprego. É dicir, cando hai unha taxa de desemprego superior ao 25%, e no 2007, é dicir, fai 6 anos, estábamos nun 8,6 en España, por lo tanto, hai unha distancia abismal. Pero non é que haxa só unha distancia en cifras, hai en vidas reales, en vidas humanas, na economía familiar. Na economía familiar non se está percibindo que haxa ningún tipo de recuperación. Por iso creo que Montoro, para un programa humorístico, vai moito mellor que para un ministerio, porque si a economía non fora algo que nos preocupara a todos, teríamos que tomalo a broma. Creo que é malo que se diga eso, e eu creo que Rubalcaba podría decirlo de outro xeito. Creo que non estamos saindo da crisis, creo que estamos sufrindo a crisis e creo que ademais tardaremos moito en sair. Agora ben, eso non quita de que haxa datos positivos, é dicir, que millore a balanza comercial, ben, que haxa datos en canto ao incremento do turismo, perfecto, que as empresas cotizadas medraran un 9% nos 6 primeiros meses do ano, evidentemente, pero quen non o nota? Os traballadores deste país non o notan, as familias non o notan, polo tanto, eu creo que hai que ser realistas e desde logo creo que hai un error de base en decirle a xente, xa se acabou, isto vai ir ben. É dicir, todos queremos que vaya ben. A ver, Miguel. Sí, yo discrepo sobre varias cosas que se han dicho en esta mesa. Yo tengo que decirte que el que prometió pleno empleo fue Zapatero en el año 2008, en la campaña electoral. Entonces, bueno, el ojo de los brotes verdes también, no había crisis en aquella época, se prometía el pleno empleo. Creo que claro, foi es que un igual error estamos os brotes metidos, verdes e creo que é un error decirlle igual, aos cidadáns igual hoxe estamos metidos que salimos da no, crisis. pero igual Por que estamos non se sai metidos da crisis medrando un 0,7, por nin supuesto, 1%? por supuesto. Porque hai que crear 2 ou 3 millóns de postos de traballo para que a xente perciba que sai da crisis. Porque que é sair da crisis? Sair da crisis é que as multinacionais lle vaya ben. No, pero eso yo non lo é que le sair da pido, crisis, yo lo que Miguel. le, no, sair da vamos, crisis yo lo que le é que pido, as economías familiares, que as familias claro, por supuesto, poidan vivir de forma máis desafogada, que podan atopar emprego os seus membros. Eso é sair da crisis, e non o que dice Montoro. Pero yo lo que le pido a un gobierno es que diga la verdad y que de momento... la realidad es que cuando Zapatero llegó al gobierno la tasa de paro en España estaba en 8 puntos y cuando dejó el gobierno estaba en 23 puntos. Con Zapatero no, foi un momento no que España tivo a tasa de desemprego máis baixa, claro, sabémoslo todos. Claro, y la dejó después, un 23 por errores, claro, un 23, la multiplicó por 3. Lo digo para repartir responsabilidades de la crisis. Y que hoy esa tasa está en 26. El problema no son las responsabilidades, el problema es salir de la crisis. Miguel. Pero volviendo al tema de la intervención, que era a lo que me quería centrar, decía Rubén que ya estamos intervenidos porque en la práctica se asumen las políticas que manda Europa. Yo creo que no. España no está intervenida y prueba de ello es que las medidas de ajuste que hay que adoptar, el gobierno las adopta por propia voluntad y decide qué medidas adopta. Y si estuviese intervenido, es Europa quien decide qué se hace. ¿Qué ha pasado en países intervenidos? En Portugal y en Grecia. Bueno, pues que las pensiones bajaron entre un 10 y un 30. ¿Qué ha pasado en esos países? Pues que el salario de los funcionarios se redujo también entre un 10 y un 30. ¿Qué ha pasado en España? Que las pensiones se han congelado cuando gobernaba el PSOE y se han actualizado por debajo del IPC con el PP, pero se han actualizado. Y en el tema salarial de los funcionarios exactamente lo mismo. Con el PSOE se redujo un 5%. Con Zapatero, hasta o último con el PSOE se redujo todos os anos por riba dos países intervidos modificó a súa constitución para establecer os teitos de gasto. Partido Popular, pues mal hecho. Y con el Partido Popular lo que se ha hecho es actualizar las pensiones, es verdad que por debajo de esos niveles. Por lo tanto, yo creo que España no está intervenida, afortunadamente, y ha sido gracias a la decisión del gobierno de no ser intervenidos, y claro que se han tomado medidas de ajuste que eran imprescindibles, pero se han tomado porque no se habían adoptado medidas en los 7 años anteriores, ¿no? Y la realidad es que los gobiernos tienen que decidir si tomar medidas populistas y populares o asumir el reto de tomar medidas que puedan ser impopulares, que puedan disgustar a la ciudadanía, pero que puedan ser responsables y que permitan salir de la crisis. Hoy los indicadores que hay encima de la mesa dicen que estamos mejor que hace 2 años, que estamos mejor que hace un año y que la senda de destrucción
de empleo y la senda de la parálisis económica se ha detenido. Bueno, pues yo creo que eso es positivo. Dejadme un momento solo, porque uno de los indicadores más evidentes que se ha mencionado aquí es el desempleo, lógicamente, esa tasa absolutamente brutal, desmesurada, impresentable, en fin, se me agotan los calificativos que tiene que ver con el desempleo que sufre España. Saben que acaba de salir esa cifra de paro, cifra que fue muy bien ventilada por Mariano Rajoy en ese viaje a Japón, y vamos a recordar el empleo que se destruyó este mes de septiembre, 4.724 parados más, perdón, 4.724.355 parados frente a los 4.705.279 que había en septiembre. Estoy bailando los datos. Bueno, están viendo en sus pantallas los datos. Queríamos bucear un poco también en el asunto del desempleo, en ese mensaje que se está transmitiendo también y que tiene que ver con el hecho de que, según el Gobierno, se ha frenado ya la destrucción de empleo. ¿Qué tipo de empleo se está creando en el caso de que se cree empleo? ¿Cómo es en estos momentos el mercado de trabajo en España? Vamos a verlo. Ha habido un aumento, pero es el mejor dato de desempleo en el mes de septiembre desde hace muchos años en nuestro país. Así valoraba Rajoy las 25.572 personas que septiembre ha sumado a las listas del paro, un aumento del 0,52% respecto al mes anterior. Aunque rompe con 6 meses de bajada, la subida del desempleo en septiembre es algo habitual. El Gobierno se queda con que es el ascenso más pequeño de un mes de septiembre desde el 2007 e insiste en que estamos en la buena senda. De hecho, el número total de parados es muy similar al de hace un año. Pero, ¿es todo tan positivo? ¿La lucha contra el paro está dando sus frutos? Según los economistas, uno de los indicadores más fiables para medir la salud del mercado laboral son las afiliaciones a la Seguridad Social, y esa cifra sigue cayendo. 20.000 personas menos en septiembre, 500.000 de cotizantes menos en los últimos 12 meses. Pero además también cae la cifra de población activa. Menos personas pueden y quieren buscar empleo y, por tanto, no se suman al paro. El envejecimiento de la población, alargar el tiempo de formación y, sobre todo, emigrar ha hecho que en un año tengamos casi 350.000 activos menos. Veamos ahora cómo es el empleo que se crea. El mes pasado se registraron casi 1,4 millones de nuevos contratos. De ellos, el 91% era temporal, es decir, solo 1 de cada 10 fue indefinido. Y por si fuera poco, 1/3 de esos nuevos contratos fueron temporales y a tiempo parcial. Además, esos empleos están peor remunerados. El coste por hora trabajada acumula 9 meses de caída. El pasado año bajó un 3,4%. En el primer trimestre de 2013 cayó un 0,6% y en el segundo otro 0,3%. Eso en unos salarios que desde 2009, recién comenzada la crisis, hasta 2012 ya habían caído con fuerza. 2 consecuencias de la reforma laboral, que quizás logre frenar el paro a costa de puestos de trabajo más precarios y baratos. Bueno, pues cosas no muy positivas arroja el análisis. Falta, Frank, ¿cómo ves tú? Bueno, yo cuando vi la anterior pieza, la anterior, tenía la sensación de que estaba viendo el off the record, ¿no? Le faltaba la música nada más de la caja registradora, porque con el tío Gilito allí dándole vueltas a la manivela, porque coincido bastante más en este caso con el análisis de la oposición que con el del gobierno, ¿no? Yo como ciudadano lo que veo en la calle es que esos supuestos buenos números que habría que matizarlos mucho, porque hay que recordar que la mayor parte de las empresas del IBEX tienen el grueso de su negocio fuera de España. Bueno, habría muchas cosas sobre las que podríamos debatir y no nos llegaría un programa entero de Vía V para ponernos de acuerdo a todos seguro. Yo creo que la sensación general es que estamos peor, casi todos los que trabajamos ganamos menos de lo que ganábamos antes. Hay mucha gente que quiere trabajar y no puede, y la prueba que hay es que la mayor parte de las partidas que se están destinando en casi todos los gobiernos van destinadas a subvencionar, ayudar, intentar proteger en la medida de lo posible a las personas más desfavorecidas, y que con todo eso no llega, ¿no? Y simplemente desear que tenga razón el gobierno. Lo que pasa es que lo hace muy mal, porque cuando todos dicen lo mismo suena casi como al chascarrillo. Claro, al chascarrillo donde te intentan convencer con esa mentira repetida 1000 veces para ver si acaba siendo verdad, pero que al final tú, cuando metes la mano al bolsillo para ir a la tienda a pagar el pan y te cuesta más y tienes menos dinero, o para comprar los libros de los niños o para lo que sea, pues al final todo el mundo, la percepción que tiene es la del bolsillo, y lamentablemente el bolsillo está peor. Pilar? É curioso tamén, se me permitides que fale de novo da política comunicativa, cando as responsáveis ou responsáveis da Dirección Xeral de Tráfico comunican a lamentável cifra sempre de perda de vidas humanas, de accidentes de tránsito,
aínda que haxa unha diminución notoria a respecto do ano anterior, ou en fin, a comparativa que utilicen, sempre van repetir a seguinte cautela. Aínda que só fose a perda dunha vida humana, sería de lamentar. Por tanto, nunca se colocan nun plano alegre ou triunfalista ou optimista a respecto dese índice, por moito que teña baixado. Pois ben, mutatis mutandis, claro, é que algo semellante por un mínimo de prudencia e incluso de respeito á opinión pública e a todas e todos nós e a nosa tamén intelixencia ou a audiencia en xeral, os representantes gobernamentais co presidente do goberno español a cabeza tiñan esta cautela, esta prudencia, tiñan efectivamente que usala. Aquí perdemos nun mes máis de 3.000 empregos, hai máis de 3.000 desempregadas e desempregados. E subliño o feminino porque é moi alto o número, efectivamente, de paradas. A posibilidade de creación... Perdóname, solo por enriquecer un pouco máis, te voy a dar la razón, para que luego no digas que siempre te llevo la contraria. Voume desmayar. Ten cuidado si te vas a hacer daño. Eu son de Lugo e por eso significa ser muller forte. No, pero que quiero decir que uno de esos pequeños datos a los que se agarra el PP para defender sus cifras es que ha caído, o sea, el número de la incidencia del paro en septiembre ha sido mucho menor que en otros años en el sector de la economía pesada, de la industria, la construcción, y donde el grueso de las bajas o de las personas que han ingresado de nuevo a las listas de desempleo ha sido el sector servicios, donde hay una mayor predominancia. Deja un momento, Pilar, porque es que hay cosas muy llamativas que tienen que ver... Acabo después, sí, simplemente. Que tienen que ver, alguna cosa llamativa que tiene que ver con secretitos que esconden los presupuestos generales del Estado y que permiten llegar a determinadas conclusiones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los funcionarios. Lo sabemos todos, el poder adquisitivo de los empleados públicos se ha visto drásticamente reducido desde que empezó la crisis económica por las diferentes administraciones, no solamente la central, sino también por las administraciones autonómicas. Esto, como decíamos, lo sabemos todos. Cuando se analizan las partidas de los presupuestos generales del Estado, descubrimos que efectivamente la dedicada a los funcionarios públicos experimenta una bajada, pero hay otra que experimenta una subida. Marina Chiavegato, cuéntanos. Pues Fernanda, lo que contabas tú, que bajan los sueldos de los funcionarios, aumenta el paro y también los trabajos precarios, pero Mariano Rajoy sube la partida para pagar los sueldos de los cargos de confianza. En total gastará un 2,4% más que el año pasado, destinará 41 millones de euros a pagar la nómina de los asesores del gobierno. Son en total 837 personas, 5 menos que el año pasado. Según los datos publicados por Hacienda, el sueldo medio de un cargo de confianza en este año, en el 2004, rondará los 49.500 euros al año, casi 1.500 euros más que en el ejercicio anterior. Los datos oficiales muestran que de los 837 cargos de confianza que estarán al servicio del Estado el año que viene, el 32% trabaja directamente para el Ministerio de Presidencia. Son en total 267 asesores. Sin embargo, no todos dependen directamente de Mariano Rajoy. El presidente tiene 82 asesores directos, mientras que Soraya Sáenz de Santamaría cuenta con 4 cargos de confianza de libre designación. Como decíamos, 2,4% más destinados a estos sueldos. Fernanda. Muy llamativa la diferencia entre los asesores de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría. No voy a hacer ningún chiste, Miguel. Bien, yo quería, antes de entrar al tema de los asesores y de tal, hablar del tema del paro que hablábamos antes, ¿no? Claro, las cifras hay que verlas en la evolución, en el tiempo, ¿no? Y hay un indicador que es claro, que es la evolución interanual del desempleo, ¿no? Y lo cierto es que entre septiembre del año 11 y septiembre del año 12, el paro creció en España a un ritmo del 11%. Y entre septiembre del 12 y septiembre del 13, el mes pasado, el paro creció a un ritmo del 0,4%. A mí me parece motivo para alegrarse. Miguel, y que desde luego, en todo caso, unha cousa é un menor empeoramento e outra cousa é unha mellora sustantiva. Hombre, desde luego. Entón, supoño, Miguel, que chega un momento en que xa non se pode destruir máis emprego. A ver, yo lo que digo es que pasamos de una tendencia de destrucción de empleo al 11% a una tendencia del 0,4%. Y que eso, desde luego, marca un cambio de tendencia. Y que es el mejor dato desde el año 2007. Por lo tanto, hay una situación bien distinta, ¿no? Yo creo que no se puede comparar. Y con respecto al tema de los asesores... Creo que hay que retrucar algo de eso. Simplemente unha cousa, hai un dato que a nos preocupa, que o emprego que se crea
moitas veces é a equivalencia dun posto de traballo anterior. Un exemplo é a automoción galega. Donde antes había un posto de traballo regulado por 8 horas, están creando 2 postos de traballo en xornada de 4 horas. Polo tanto, sería bo que o goberno nos dixera como é a duración e a extensión laboral, é dicir, o paquete laboral dese emprego que se crea. Completamente precario. Temos 2 sectores en Galicia, que un é a automoción, donde era impensable esa fórmula de 4 horas de xornada de traballo e con salarios que a veces non chegan nin os 18.000 euros. Se cumplen as 4 horas ou hai contratos por 4 horas que despois... perigoso que as bolsas, é dicir, traballan 8 horas, esas 4 horas van a unha bolsa que a empresa recupera cando lle dé gana, porque a reforma laboral permite esa distribución irregular da xornada que está metendo uns hachazos na estabilidade laboral. Eu creo que hoxe en día a industria, que era un sector que era capaz de dar un traballo pois máis ou menos regulado, son traballador da industria, éramos capaces de ter xornadas laborais concretas e salarios que permitían o consumo, a reforma do Partido Popular o destrozou. A ver, brevemente, por favor, porque hai temas aí. No contexto actual, a mí non se me ocorrería atribuirlle ao goberno español, fixadevos ben o que vou dicer, nin moito menos ao goberno galego, a responsabilidade global e absoluta do desastre laboral. Entón, o que é absolutamente indignante é que, como instancia política, como mediación política, se coloquen atados de pés e maus a respeito do amo universal e dos grandes amos do mundo, e aínda máis que se minta ou que se venda fume de unha forma descarada. Hai un ano, xustamente hai un ano, estábamos todas e todos familiarizados con que Pemex ia ser o grandísimo talismán para o sector naval galego. A prensa mexicana, por certo, que de vez en cando hai que falar de outros medios de comunicación tamén, e a prensa argentina, de hai un mes, e desde hai un mes, están anunciando toda a prensa afín á globalización, con todo bombo e platillo e con toda a pompa circunstancia, a futura privatización de Pemex. E a súa, claro, e entón, en todo caso, nin hai chapa, nin por tanto hai corte de chapa, non, o desprendemento por parte do Estado, a privatización, efectivamente, desta multinacional. Pero entón, por tanto, ao que vou, Xosé Manuel falaba antes da economía real, estaba pensando nunha brincadeira. Non monárquica, que había fai 2 anos siguen sendo os mismos. Da popular do povo, non do Partido Popular. É dicir, os adxetivos hai que precisalos, podemos precisalos tamén. E aí é onde non hai asomo, aquí na Galiza en concreto, de que existan canteiras ou algún tipo de matriz ou de dirixencia económica que permita a creación de novos postos de traballo. A ver, Miguel. Claro, esa é unha realidad. Claro, la realidad es que los puestos de trabajo los generan las empresas, y los gobiernos lo que tienen que generar son las condiciones para que las empresas generen puestos de trabajo. Verbigracia, reforma laboral. Efectivamente, y la reforma laboral, esa que tanto denostáis, es la que ha permitido frenar el ritmo de destrucción de empleo que venía arrastrándose de los gobiernos socialistas. Esa es la realidad. Es que Zapatero encontró España con una tasa de paro del 8 y la dejó en un 23, la multiplicó por 3. Y hoy el problema... Yo entiendo... Pero todo o mundo sabe que con Zapatero foi un momento no que en España fue magnífico. A maior... Fue magnífico y los españoles se equivocaron cuando votaron al Partido Popular. La realidad, yo agradezco tu confianza en el Partido Popular, pero entiende que el gobierno de Rajoy en 2 años no va a ser capaz de arreglar lo que estropeó el gobierno socialista en 8. Entonces, tu margen de confianza yo creo que debería ser mayor. Por supuesto. Si un rato é un rato, decíamos un xornalista que si un rato era un rato, non se podía vender como un elefante. E este é o problema. O tema non é non recoñecer que hai datos positivos, que os hai. Pero hai que ser capaces de non caer nesos errores que se cometeron. Cando se falou de brotes verdes, foi un erro. Pero é tan erro ou máis falar da recuperación económica. Cuando se habló de brotes verdes, era en un contexto de inminente campaña electoral y tenía una intencionalidad determinada. Y hoy cuando el gobierno vende una imagen de que España está saliendo de la crisis, lo que pretende es generar confianza en la imagen de España. Pero que confianza, porque nuestras empresas salen afuera. Miguel, asunto asesores, que comentaba Marina que alegato. Esta paradoja de que efectivamente la partida destinada a los funcionarios públicos baja, pero la partida destinada a asesores sube. Bien, vamos a ver, ¿por qué baja la partida de los destinada al pago de nóminas? En España hay 2,5 millones de empleados públicos, ¿no?
la mitad en las comunidades autónomas. La partida que destina el gobierno al pago de esos salarios son 116.000 millones de euros. La partida que el gobierno destina al pago de asesores son 40. Bueno, entonces hacer comparaciones me resulta, yo creo que hay que poner cada cosa... No, no, yo digo, yo estoy diciendo que las dimensiones son absolutamente distintas, pero hablamos... Quiero llegar a donde quiero ir. Vale, a ver... Entonces, por tanto, yo creo que no se puede comparar una partida destinada a pagar las nóminas de 2,5 millones de trabajadores, de gestos que también, son 116.000 millones de euros, con una partida de 40 millones de euros. Las retribuciones de los funcionarios públicos en España en el 2014 se mantienen, no hay recorte. ¿Por qué se produce una reducción del gasto en nóminas? Por una cuestión que se llama tasa de reposición, que por cierto aprobó el gobierno socialista, que es funcionario que abandona la plaza no se convoca, no se cubre, y por lo tanto se reduce el número de funcionarios, pero no su capacidad Yo acepto que la comparación de las dos dimensiones llama la atención, porque efectivamente no se pretendía comparar el bruto, pero igual que tú apelas a los datos fríos para poner encima de la mesa la evolución del paro, yo digo que hay una política que también tiene que ver con los gestos y que lejos de reducirse el número de asesores o lo que cobran los asesores, aumenta la partida. Voy a dar mi opinión sobre asesores, por eso quería finalizar. No, un segundo. Porque además lo hablábamos antes, los contertulios, antes de entrar aquí, ¿no? Desde luego, yo creo que quien ha hecho las cosas bien con respecto al número de asesores ha sido el gobierno de la Xunta. Del 2009 a hoy el número de asesores se redujo un 40%. Yo creo que el gobierno de Rajoy debería seguir esa misma línea. Veo que en los presupuestos generales del Estado no se presenta esa tendencia. A mí me parece un error político, porque los ciudadanos lo que quieren ver es que los gobiernos dedican menos a los gastos de gestión del gobierno y más a las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, yo no comparto esa idea, pero sí quería poner las cifras en su justo punto. Podo facer unha pregunta? Por favor. Pois, a pregunta é, por que me intriga? Que fan os directores espirituais? É dicir, os asesores? Asesoran. No, discurrir ideas como esta de la crisis. Aí está o que da cuestión. Por exemplo, asesoran para privatizar máis e mellor. Bueno, pero os asesores é un pecadito compartido aquí por todos. Claro, Pilar, tú comprendes que el gobierno bipartito en Galicia tuvo un 40% más de asesores que tiene el gobierno de Feijóo. Lo digo para repartir responsabilidades, si es que consideramos que son muchos. É unha pregunta filosófica, non? Hai determinados gobernos... Porque deben asesorar, Rubén, só un minuto, deben asesorar sempre na dirección conveniente a quen paga o asesor. Claro, como fan as auditorías tamén. Son asesores de confianza. Quiero decir, a veces pensamos... No creo que los asesores que tuvo el bipartito, los que estaban en las consellerías del bloque, no fuesen del BNG. Por que non escrevedes unha novela sobre o bipartito? En habendo alguén con algún dotes literarios, non? Efectivamente, que... Quero dicir, un orzamento hai que verlo na globalidade. Eu creo que a veces tamén hai que xogar tipo de eliminar os asesores e incrementar o gasto, porque en vez do asesor o que contratas a unha empresa consultora que fai asesoría que antes facía ese asesor. É dicir, eu creo que esas magnitudes a veces hai que manexalas, porque hai gobernos que demagóxicamente eliminan os asesores, pero están contratando ao final a consultoras que ao fin e ao cabo o custe para determinadas accións pois é máis oneroso que ter un asesor. Dejando una cosa nada más que nos ha llamado mucho la atención, unas declaraciones radiofónicas de Josep Antoni Durán y Lleida, y que tienen que ver con la impresión que él tiene sobre un oficio, sobre un funcionariado, que son los profesores. El futuro político de Durán y Lleida, bueno, pues no está exactamente claro, y en una entrevista radiofónica la periodista le preguntaba por la posibilidad de que se dedicara a la enseñanza. Y con una sinceridad aplastante dijo esto. Si deixa la política, es dedicarà a fer la tesi doctoral i a la docència? I de què viuré, de què menjaré. Home, es podrà guanyar la vida una persona brillant com vostè, no? La docència, els pobres professors passen molt malament, no guanyen prou, per tant, no en tindria prou. No, jo sóc advocat del Col·legi de Lleida, avui ja pots exercir qualsevol indret. Els professors han de cobrar més, per tant, recordi-ho quan discuteixi els pressupostos. Sí, és un dels problemes d'aquest país.
Bueno, el señor Durán Illeira tiene claro que los profesores, que es un oficio que no le da para mantener su tren de vida, que suponemos que sí le va a facilitar ese despacho de abogados, que no descarta reabrir, suponemos que utilizando bueno, pues todos los contactos que ha conseguido hacer en estos largos años de actividad política. Eu digo obrigada pola constatación. Efectivamente. Pola Bueno, parte está que moi ben, me sobre todo porque o profesorado supoño que estará agradecido a que un responsable público coñecido que está todos os días nos medios recoñeza que o profesorado está mal pagado del partido que gobierna en Cataluña. Do partido que gobierna en Cataluña, co cal supoño que os próximos orzamentos da Comunidade Autónoma de Cataluña teño a impresión de que a cousa non vai por aí, en fin. Pero na lógica capitalista pura e dura, non noutra, senón na lógica capitalista, hai unha desproporción enorme entre a meritaxe ou o nivel de exigencia, de requisitos, de méritos, como digo, que hai que aportar para chegar a determinado nivel no profesorado, en comparación coa xustiza, cos militares, que é o que hai que facer? Que suban o presupuesto aos profesores. Son unha maldad, que claro, ahora entiendo por qué determinadas profesoras de periodismo se dedican a vender sus propios libros para cubrir los gastos del diferencial, porque es que, vamos, este señor que se hizo famoso por dormir en el RIS habitualmente cuando iba al Congreso, pues ya se justifica. Efectivamente, se alojaba en el Ritz. Queda retratado el sol. No sé si sigue alojándose en el Ritz. Se lo pagábamos todo. No encontraba otro hotel. Que suban ao profesorado que recupere poder adquisitivo, aproveitando que pasa... Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa. Nos vamos a relajar un minutito por la Ribeira Sacra. Volvemos enseguida para presentarles los grandes conocimientos que el presidente del Gobierno tiene de las posibles consecuencias de un accidente nuclear. Él está convencido de que en Fukushima ya no pasa nada. A la vuelta de publicidad, después de dar ese paseo, como decía, por la Ribeira Sacra.